Bueno, vamos a extender un poquito el campo de los hidrocarburos antes de entrar con los grupos funcionales y vamos con lo que se llaman los hidrocarburos aromáticos, que son unos hidrocarburos cíclicos especiales. Y esto de los hidrocarburos aromáticos, acostumbrados a ellos, o sea, los aromáticos y los cíclicos, sobre todo si veáis bioquímica el año que viene, porque la inmensa mayoría de las moléculas biológicas, de las moléculas que se estudian en bioquímica, tienen ciclos de hidrocarburos. Tienen ciclopentanos, ciclohexanos, cicloheptanos, en fin, hay multitud de ellas. O sea, de hecho, por ejemplo, las bases nitrogenadas, las que forman el ADN y el ARN, tienen ciclos de 5. Entonces, acostumbran mucho, son muy importantes y se utilizan mucho y además tienen nombres especiales y características bastante especiales. Entonces, una de las que aparecerán perderán mucho es este ciclo de 6, es un ciclo muy importante en el que lo que tenemos, bueno, perdón, mejor que ahí, aquí, lo que tenemos son un ciclo de 6 carbonos y en el que se van alternando uno doble y uno simple. Ese ya lo hemos visto en uno de los ejemplos que tenemos para hoy, que sería el ciclo hexa 135 trieno, ¿vale? O sea que voy enlazando, voy alternando enlace simple y enlace doble. Entonces, fijaos que esta molécula, tal y como está puesta de esta manera, pues sería así, ¿vale? Sería esta. Si yo la veo desde el otro lado, o si la giro, pues tengo esta otra opción. O sea que tengo, fijaos que el doble enlace y el enlace simple están intercambiados, pero es lo mismo, simplemente se ve desde un lado o desde el otro lado. Se vería de esta manera, ¿vale? Estas son otras maneras de dibujar esta molécula, menos comunes quizá. Bueno, pues esta molécula viene a ser, me gusta llamarla así, una especie de gato de Rödinger, cuántico, sí, o sea, del gato de Rödinger molecular. O sea, si recordáis lo del gato de Rödinger que se os cuenta muchas veces, o que se cuenta ahí en fin, como anécdota casi, si queréis, de la física cuántica, es que me dicen que pues si yo tengo una caja y dentro de la caja tenemos un gato, de manera que haya aquí una fuente radiactiva que activa un depósito de veneno, entonces yo no sé, la fuente radiactiva es una de las cosas que tiene es que yo no sé cuándo va a emitir radiación. Entonces no sé en qué momento se va a activar esto y va a salir el veneno. Entonces la cosa es que yo, si no abro la caja, no sé si el gato está vivo o está muerto. Entonces digamos que está el gato en una superposición, mientras yo no mire, está en una superposición de dos estados. De gato vivo y de gato muerto, ¿vale? Esta es la idea de las cosas raras que pasan en física cuántica, ya veréis un poquito el año que viene. Y es que en realidad el gato no está ni vivo ni muerto, mientras yo no abra la caja, el gato está en una especie de mezcla de estos dos estados, lo que se llama una superposición cuántica de estados, ¿vale? O sea, en realidad su estado es una superposición de estos dos. ¿Vale? Así es como se llama en física cuántica, superposición de estados, porque en realidad no puedo decidir en cuál de ellos está. Hasta que yo no haga una observación, hasta que yo no mire dentro de la caja, pues no veré si el gato efectivamente está en un estado. Si es un gato, una vez que yo mire, pues podré saber si es un gato que está vivo o es un gato que está muerto. Pero hasta que yo no mire, mientras yo no mire y la caja esté cerrada, esta es la situación. En el momento en que abramos la caja y miremos dentro, en el momento en que yo abra la caja y mire qué es lo que hay dentro, entonces digamos que el estado cuántico es lo que se llama que colapsa y entonces o bien lo veo aquí o bien lo veo en esta situación. Ahora bien, mientras yo no abra la caja, mientras la caja esté cerrada, estamos en una superposición de estados, ¿vale? Bueno, pues con el benceno pasa esto. O sea, con el benceno tengo dos posibilidades. Tengo una posibilidad es, tengo esta, que una posibilidad es que los dobles enlaces, como tienen que ir alternándose, estén ahí y para la misma molécula, sin girarla ni rotarla, sino mirándola hacia el frente, otra posibilidad es que los dobles enlaces estén aquí. Entonces, en realidad, la molécula de benceno, lo que se encuentra en la naturaleza como en realidad es un objeto cuántico, pues un objeto pequeñísimo, que es donde se ponen de manifiesto las propiedades cuánticas, no está ni en un estado ni en el otro, sino que está en una superposición de estados. O sea que en realidad lo que tenemos es que esta molécula no es ni una ni otra, sino que está en una superposición de estados. Ni uno, o sea, ni el doble enlace está aquí, ni el doble enlace está aquí. Está en una especie de mezcla
Esos dobles enlaces, lo que se llama una hibridación, y eso se marca con ese circulito. Ese circulito lo que me viene a decir es que ni están los dobles enlaces aquí ni están aquí. Están en una superposición de estados. Es una superposición de estados cuántica, ¿vale? Entonces esa es la idea de la aromaticidad. Cuando yo tengo dos posibilidades, dos posibles estados que se superponen cuánticamente y lo que tengo es esto. Hay muchas maneras de llamarlo, pues tenéis aquí formas resonantes, hibridación, en fin, de mil maneras. La cosa es que este ciclo hexa 135 trieno, o sea, un ciclo hexano que tiene un ciclo hexano, perdón, que tiene los dobles enlaces, perdón, alternados con enlaces simples, es el benceno, que es una forma importantísima. Esto se llama benceno. Y la manera de dibujarlo no se llama ciclo hexa 135 trieno, sino que normalmente se le conoce como benceno, muchísimo más común que este de aquí. Y decir, la manera de dibujarlo normalmente se utilizan las dos, pero lo normal es ponerle con ese circulito, que es lo que se llama la aromaticidad, que me recuerda que en realidad tengo dos estados cuánticos que están superpuestos, ¿vale? Entonces, es tan importante que tiene sus propias normas de nomenclatura. Bueno, de entrada, siempre que vea este ciclo de 6 con los dobles y simples enlaces alternándose, lo que lo voy a llamar es benceno directamente. O sea, este se va a llamar benceno, no va a ser un ciclo hexano ni un ciclo hexano, no, directamente va a ser benceno y es la cadena principal, ¿vale? Las mismas normas que antes. O sea, voy a poner los sustituyentes de manera que estén siempre en el número más bajo posible. Eso como siempre. Y luego pongo los sustituyentes y añado benceno, igual que antes. O sea, no pongo aquí 1-metil 3-etil ciclohexatrieno, sino que pondría 1-metil 3-etil benceno, ¿vale? Directamente. Y esto es lo curioso ahora, y es que hay prefijos especiales que son este orto, meta y para. Orto significa la primera posición, meta la segunda y para la tercera, ¿vale? Para significa que está justo al otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues fijaos, vamos a hacerlo con un ejemplo. Pongo una página nueva después y lo vemos. Vale, imaginaos que tenemos pues aquí un benceno, ¿vale? Tengo un benceno, pongo ahí un ciclo y le ponemos aquí un metano, un metil. Bueno, el nombre de este pues sería simplemente metilbenceno. No hace falta que diga cuál es la primera posición, ¿vale? Porque en realidad, como el benceno tiene los dobles enlaces, no sé muy bien dónde están, no sé si están a un lado o a otro, entonces el que marca la primera posición es este sustituyente. Entonces no hace falta que diga que es 1-metilbenceno. Si solamente hay un sustituyente, se llama metilbenceno y ya está. Ahora, imaginaos que pongo otro. Pongo otro benceno, o sea, perdón, pongo otro etil y lo pongo, por ejemplo, aquí. Pues este que sea CH3. Entonces ahora ya no sería metil, sino que sería dimetil. Sería dimetilbenceno. Y podría decir cuáles son las posiciones del dimetil, pues serían la posición 1 y la posición 2. Eso sería esa sería una manera de nombrar a este compuesto, 1,2 dimetilbenceno. Otra manera de nombrarlo es con ese ortometapara que os he dicho. En realidad, este de aquí, desde esta situación, el primero es el que llamamos orto. Voy a ponerlo con texto. Esta primera posición de aquí es la que se llama orto. La segunda posición es la que se llama meta. O sea, orto es la propia, la primera. Meta es la que está más allá. Y para la que está justo enfrente. Y esta es para. Se llama para porque queda justo enfrente de esta de aquí. Entonces, en vez de decir esto de aquí, en vez de llamarlo 1,2 metilbenceno, otra manera de llamarlo sería decir, yo sé que es un dimetilbenceno. Uno de ellos siempre va a estar en la posición 1, porque es el que me marca la posición. Y el otro, en vez de decirlo con número, voy a decir que está en la posición orto. ¿Vale? En vez de decir que es la posición 2, decir que es la posición orto. Ahora, el 1 no hace falta que lo ponga, porque ya sé que hay 1 en la posición 1. Entonces esto sería simplemente orto dimetilbenceno o simplemente, resumiendo más, o dimetilbenceno. La O simplemente abreviatura de orto. ¿Vale? Si tuviese otra circunstancia, por ejemplo que tenga igual el benceno aquí
que tenga aquí este metil, aquí arriba, y ahora me vengo aquí y aquí tengo, pues, a ver, por poner otro sustituyente distinto, hay un CH, aquí el CH3 y aquí CH3. Bueno, eso es un isopropil, ¿vale? Pues entonces este nombre de aquí, o sea, para nombrar esto de aquí, pues sería, desde luego es un benceno, que tiene dos cosas. Tiene un metil y tiene un isopropil. Lo vamos a poner en orden alfabético. Isopropil. ¿Vale? Ahora, si empiezo a contar, por ejemplo, en el metil, si empiezo a contar aquí, esta la posición 1, pues entonces podría decir que esto es 1 metilbenceno. Y que este está en la posición 3, pues sería 3 isopropil 1 metilbenceno. Esa sería una posibilidad para nombrarlo. Otra posibilidad para nombrarlo sería decir que en la posición meta tengo un isopropil unido a un metilbenceno. No hace falta que diga que el metil está en la posición 1 porque he empezado a contar desde él, ¿vale? Así que no hace falta que diga aquí que ese es el 1. Y este está en la posición meta, o sea, contando desde la posición del metil, está en la posición orto meta. Así que sería metaisopropil metilbenceno. O venimos aquí, también podemos poner solamente la M de metaisopropil metilbenceno. ¿Vale? Y por poner el último caso que se nos puede dar. Bueno, el último caso que se nos puede dar, pues que tengamos, igual tenemos aquí el benceno, tal, tenemos aquí el metil, CH3, y ahora lo que vamos a poner es, al otro lado, voy a poner un CH3, CH2, CH3, o sea, un etil. ¿Vale? Igual, voy a empezar a contar desde aquí. Entonces, en este caso, el nombre de este compuesto sería una posibilidad, es un benceno, que tiene dos cosas, tiene etil y tiene metil. ¿En qué posiciones? Pues el metil lo tiene en la posición 1 y el etil lo tiene en la posición 4. ¿Vale? Así que sería 4-etil, 1-metilbenceno. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, la pongo por aquí en azul, es igual. Tenemos un benceno y tenemos un metil y tenemos un etil unidos al benceno. Ahora, el metil es el que me va a marcar la posición 1 y entonces me hace falta que lo ponga. Porque voy a hacer la nomenclatura con orto meta para. Así que este 1 luego veré que me lo ahorro. Y ahora, el etil está en la posición para. Como es la tercera, pues es un para. Así que sería un paraetil. El metil no hace falta que lo numere, así que metilbenceno es lo que me da la primera posición y por lo tanto sería paraetil metilbenceno. Muy bien, P-etil metilbenceno. ¿Vale? Dos maneras de nombrar, por tanto, los compuestos aromáticos, los compuestos basados en el benceno. Perdón, aquí arriba. ¿Es donde está? No, ahí arriba. No, aquí es donde estaba. Uy, me pierdo. Perdonad. Sí, eso es. Aquí es donde estamos, con el ortometapara. ¿Vale? Entonces eso, estos prefijos, ortometapara, a utilizar, ¿vale? Con el benceno. ¿De acuerdo? Y luego me pone otra cosa, por complicarlo un poquito más. Vamos a quedar sobre todo con estos fáciles, ¿vale? Pero alguna vez puede aparecer que se generan, como son tan comunes estos compuestos, hay muchos que tienen nombre propio. Entonces, si tienen nombre propio, algunos los vamos a ver ahora, puedo utilizar el nombre propio en vez de utilizar toda la estructura. Por ejemplo, esto que estoy utilizando todo el tiempo, el benceno con un metano, el benceno con un metil o el benceno con un metil, eso recibe nombre propio. El metilbenceno, tenéis aquí el nombre de un benceno con un único metil que sale, metilbenceno, pues el nombre más común para eso es tolueno. Seguro que os suena, por ejemplo, de trinitrotolueno, que es un explosivo bastante común, el TNT, ¿vale? TNT
que es un explosivo bastante conocido, es TNT porque es trinitrotolueno. O sea que tiene, bueno, una estructura que ya veremos, tiene estructura de nitrógeno y 3 toluenos, ¿vale? Por eso lo de trinitrotolueno. O sea, perdón, y un tolueno. Bueno, este por ejemplo recibe ese nombre, que es el tolueno. Cuando tengo dos, no solamente un metil, sino dos metiles, pues se llama sileno. Tenéis aquí, ¿vale? Ese es el sileno. Ahora, lógicamente, silenos hay varios. Puede ser que esté en la posición orto, en la posición meta o en la posición para. Y entonces tendréis el ortosileno o el metasileno o el parasileno, ¿vale? De las tres maneras que se puede poner. Y luego, este también tiene nombre propio. Quedaos sobre todo con el tolueno, ¿vale? Sileno lo vamos a utilizar menos. El tolueno sí que va a aparecer, ¿no?, por ahí, porque esta sí que es bastante conocida. Esta de sileno, esta raíz sil, que se refiere a la madera, ¿vale? Y muchas veces el nombre viene por donde se aisló por primera vez este tipo de compuesto. Bueno, pues esto lo que me quiere decir es que esto se aisló en muestra pues, de celulosa y de madera y demás, ese ortosileno, ¿vale? Y el sileno. Bueno, decía, y el etiltolueno bueno, pues simplemente lo que os decían antes de que se puede sustituir la estructura por algo que tenga nombre propio. Entonces, este de aquí, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, es un benceno. Tengo aquí, por supuesto, que esta estructura es un benceno. Así que benceno. Ahora, ¿ese benceno qué tiene? Pues tiene un metil, pues tiene ahí un metil y tiene un etil. Pues un etil. ¿Y en qué posiciones están? Pues están en las posiciones, si marcamos desde aquí, están en la posición 1 y en la posición 2. ¿Vale? Pues entonces en la posición 1 el etil y en la posición 2 el metil, benceno. ¿Vale? Pues 1 etil, 2 metil, benceno. Esta es una manera de ponerlo. Otra manera de ponerlo con lo de ortometapara. ¿Vale? Yo sé que el metil es el que me está dando el inicio de la cuenta y entonces el etil está en la posición orto, en la primera posición. Así que sería ortoetil metilbenceno. Y al metil no hace falta que le ponga ningún número de ubicación. ¿Vale? Y ahora también, si yo sé que toda esta estructura, vamos a ver con la última, si yo sé que toda esta estructura se llama tolueno, pues si toda esa estructura se llama tolueno, lo que puedo decir es que en el tolueno, vamos a ver con el subrayador, digo, en el tolueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En la posición orto, añadir un etil. Pues esto es, tengo el tolueno y en la posición orto, o sea, en la primera de aquí, le añadimos un etil. Que eso también me sirve para el sileno, que habíamos dicho antes. Pues yo tengo aquí que esto es esto de aquí, es el tolueno, y esto de aquí es el tolueno, y esto de aquí es el tolueno. Entonces digo, bueno, pues eso es un tolueno. O ahí, o aquí, o aquí. ¿Vale? Y a ese tolueno le hemos añadido un metil. Ese metil se le hemos añadido. Pues entonces tengo ahí metiltolueno. Metiltolueno, metiltolueno. ¿En qué posición? Pues yo elijo cómo lo nombro. ¿Vale? Elijo cómo nombro, si nombro con números o nombro con ortometapara. Pues ahí tenéis las opciones. La posición 2, la posición 3 o la posición 4. ¿Vale? Pues ahí tenéis la posición 2 en la posición 3 o posición 4, que puede ser o bien orto, o bien meta, o bien para. ¿De acuerdo? Lógicamente esto solamente se marcan orto, meta, para, porque hacia el otro lado no tiene sentido. O sea, esto marco así porque si yo digo que esto no sé, se me había pasado, a lo mejor perdón, os llama un poco la atención porque solamente, si tiene 6 carbonos, porque solamente damos, a ver si consigo hacerlo, ahí, 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 y ahí, y ahí. Madre mía, qué mal pulso que tengo, me vais a perdonar. Y a ver si aquí me coge el circulito. Vale, bueno, ese sería el benceno, ¿vale? Para entendernos. Ahora digo, si pongo aquí, si empiezo a contar desde esta posición, solamente he dicho que esto es orto, eso es meta y eso es para.
¿Por qué no he seguido dando nombres? Porque en realidad lo que tendría que hacer es empezar a contar por el otro lado. Porque tengo que conseguir que los números de los sustituyentes sean lo más pequeños posibles. Entonces no tiene sentido decir, mira, voy a poner un metano aquí, o sea, un metil aquí, y ahora voy a poner uno en la posición 5. Y entonces hay que darle nombre a la posición 5, ¿no? La posición 5 no, porque no tendría que contar en esta dirección, no tendría que contar 1, 2, 3, 4 y 5 en el quinto carbono, no, lo que tendría que haber hecho era haber empezado desde aquí, y entonces 1, 2 y 3 y estaría en el tercero. Por eso solamente hace falta que llegue justo a la mitad, hasta la posición para, ¿de acuerdo? Porque por el camino más corto, siempre como mucho, voy a ir a 3 posiciones, ¿de acuerdo? Por eso solamente hay estas tres, el ortometa y el para. Bueno, y este sí que no lo voy a poner en ningún momento este año, pero bueno, que sepáis que hay otras estructuras que a lo mejor os suenan, que las veréis en bioquímica, si cogéis biología el año que viene, en bioquímica hay muchas estructuras con ciclos que tienen sus propios nombres. Pues por aquí tenéis, esto por ejemplo son dos bencenos unidos que se llaman lactaleno, o tres bencenos unidos que se llaman traceno, o tres pero un poco en ángulo que se llama fenantreno. Bueno, pues todas estas estructuras las iréis viendo. Eso este año no las vamos a ver. Vamos a quedar con un benceno simple, ¿vale? Al que le añadimos cosas y como mucho, eso sí, este tolueno, ¿vale? Pero fundamentalmente un benceno al que le añadimos cosas, que sepamos esa estructura del benceno, de dónde viene esa estructura resonante, ¿vale? Que en realidad es la superposición de dos estados cuánticos y me quedo solamente con ese estado deslocalizado, esos enlaces deslocalizados por toda la superficie que hacen que el benceno sea muy estable y bastante cómodo, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro y hoy tenéis unos cuantos ejercicios de hidrocarburos aromáticos para hacer, los corregimos el próximo día.